Hola, muy buenos días mis queridos hermanos. Una vez más les saludo en el amor de nuestro amado Jesús en esta nueva oportunidad, en este nuevo día. Quiero invitarles una vez más al libro de los Salmos, por favor, tengan la amabilidad. Estas dos últimas ocasiones estuvimos analizando perdón, el Salmo número 1 y el último en el que estuvimos meditando, estudiando un poco, fue acerca del Salmo 23, el Salmo del Pastor. También es un salmo de David. Y en este también vamos a analizar un salmo de David. Vamos a saltar del 23 al 27. Por favor, tenga la amabilidad de ir conmigo a la Biblia ahí por un instante y leerla. Dice la palabra de Dios así: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Padre, te damos muchas gracias, porque simple y llanamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y no nos juzgas, Señor, conforme a nuestros pecados, Señor, sino que nos ves a través de Jesús. Gracias por amarnos tantos y por alcanzarnos con tu misericordia. Gracias por salvarnos, guardarnos, Señor, de esta peste, de esta enfermedad que está, Señor Dios mío, trayendo muerte y desazón a través de todo el mundo entero, Señor. Gracias, porque hasta ahora nos has mantenido en pie y con vida, Señor. Te damos la gloria en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, no sé cuánto de pronto de los que nos estén escuchando en este momento, hermanos de la iglesia o personas que tienen el privilegio de pronto de estarnos viendo, no sé cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de caminar en un apagón o de caminar en su propia casa con una de las lámparas antiguas, lámparas o focos de mano que le llamaban. No sé cómo le llamarían de pronto en tu lugar de residencia, yo qué sé. Pero en mi niñez, mi abuelo tenía unos focos, los cuales cuando se iba a la luz, él ya sabía dónde estaba. Iba directo para allá para prender luego las velas o una lámpara que él tenía más o menos así, a gas. Y bueno, con eso iluminaba parte de la casa. Con ello también la podíamos llevar a los lugares oscuros a donde íbamos a ir. Y por obvias razones, yo pienso de que cuando uno va caminando en medio de término de mi pueblo, una oscurana o en un apagón, tú vas con tu foco y vas alumbrando hacia adelante. ¿Y por qué hacia adelante? Porque si vas hacia adelante no vas a alumbrar hacia atrás, pues no vas caminando hacia atrás. Es lógico, tienes que alumbrar hacia donde vas. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. En los evangelios, por lo menos en Mateo, dice de que el Señor también es nuestra luz y que nosotros obviamente también debemos ser iluminares o luz en medio de las tinieblas. Para un ser que es ciego, que anda en tinieblas, el caminar en un poco de luz traería paz o un confort bastante grande para él. Para una persona que tiene sus ojos 100% bien, pero que la luz se le ha ido de pronto, que está en un apagón y no puede ver nada, el caminar en tinieblas es caminar en zozobras, es caminar a ciegas prácticamente, y es necesario obviamente tener luz para poder caminar hacia el lugar a donde nos vayamos a dirigir. En mi tierra de crianza usábamos mucho el foco cuando se iba la luz, salíamos a las calles, a la terraza de la calle, y cuando las personas iban caminando por el frente de nuestra casa, iban pasando de un lugar hacia su casa ya para ir buscando resguardo, nosotros, nuestros padres, o bueno, los que me dieron a mí fueron mis abuelos maternos, entonces nos enseñaron a alumbrarle los pies a las personas que iban caminando por las calles para que no tropezaran, y era un buen acto de solidaridad y de buenos valores.
Eso es en lo que no sé si de pronto actualmente se están viendo, pero bueno, yo agradezco mucho a Dios en el lugar que me puso, porque me puso con seres maravillosos, amén. Y bueno, esa es una de las cosas que yo aprendí, que la luz es para dar beneficio a otros, no siendo a mí, porque yo estaba en mi casa y yo alumbraba a los que iban pasando para que no tropezaran y para que no metieran su pie de pronto en un hueco o en un charco con agua y todo eso, bien, en fin. Y por eso el Señor dice, el salmista dice, el Señor, ahora ya no es mi pastor, sino que el Señor es mi luz y mi salvación. Pues claro, porque si tú vas en una oscuridad y hay un abismo más adelante, la luz te puede salvar de caer y de morir. Y hay algo que yo quiero también enseñarles, mi querida iglesia, es de que para los orientales, para los judíos, es que especialmente donde se escribe la Biblia, las tinieblas eran un lugar muy temible para ellos. ¿Por qué? Las tinieblas en Medio Oriente o en Oriente Medio son, dicen los que saben, los escritores, arqueólogos y todas estas personas que se dedican a buscar no solamente huesos, sino que también todo el contexto sociocultural de todas las culturas o lugares, naciones donde ocurrieron los hechos bíblicos. Sucede que en Medio Oriente, más exactamente en Israel, la luz, cuando no hay luz, cuando es de noche, la noche es muy espesa. Tanto que dicen que a veces que pareciera como si se pudiera palpar, pues ese es del grosor de una moneda, que es de aquella región. Y no sé si usted se acuerde muy bien, pero cuando el Señor trajo un apagón o tinieblas a la nación de Egipto, dice que no se podía ver uno con otro, ni siquiera estando en la misma casa. ¿Usted se imagina lo terrible que debe ser eso? Y más para alguien que puede ver y no puede estar viendo a alguien. Eso tiene que ser terrible, mi querido hermano. Ni siquiera poder ubicarse para saber dónde está la lámpara y poder dar iluminación a su casa, a su hogar y a sus familiares. Eso tiene que ser terrible. Caminar en aguas, te tienes que quedar quieto hasta que haya nuevamente luz para poder hacer tus cosas, pero de lo contrario no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que de pronto el Señor nos quiere dar a entender aquí? Que es de pronto lo que les comenté en la predicación pasada, en la enseñanza pasada, que les iba a comentar acerca de un poco de esto, y era el temor de los de Medio Oriente con las tinieblas. Por eso cuando en la parábola, si no estoy mal, de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, dice que en la historia realmente cuando alguien se iba a casar, dicen que hacían una caminata de la casa del muchacho a la casa de la virgen para irla a buscar y llevarla a casa de los padres de el marido. En medio del caminar, si sucedía de noche, tenía que hacerse con lámparas o con antorchas. ¿Por qué? Porque en Medio Oriente la noche era muy oscura, muy espesa, y cada uno tenía que llevar su propio iluminar. Pues si no lo llevaba, era símbolo prácticamente de que te ibas a perder en medio de la oscuridad. Y cuando te perdías en medio de la oscuridad, quedabas en medio de un monte o de un desierto, y en estos dos lugares hay animales que pueden, o fieras que pueden atentar contra tu vida. Por eso el primer versículo del Salmo capítulo 27 dice: Jehová es ¿quién? Es tu luz, iglesia. En medio de la oscuridad, de pronto no un apagón absolutamente en la tierra, sino pero en medio de toda esta inmundicia, en medio de todo esto que es oscuridad, que el Señor ve como oscuridad, toda la vivencia de la sociedad, en medio de eso, Jehová es nuestra luz. Y dice, y nuestra salvación, o sea, para no tropezar en medio de esta dificultad que estamos pasando, que atravesamos o que vamos a atravesar mucho más adelante. Vamos a hacer esa declaración: Jehová es mi luz, o sea, esa luz que va delante de mí, que me alumbra los pies para yo no tropezarme, para yo no caerme, y entonces el Señor va a ser mi salvación. ¿Amén o no amén? Escribe tu comentario ahí si quieres. Da un gloria a Dios, un aleluya. Y vamos a avanzar, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios así, el versículo 2: cuando se juntaron contra mí
contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Vamos a tomar varios versículos de esto de guerra porque van a ser casi parecidos. Dice, téngalo muy presente, aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estos dos versículos hablan de opresión y presión para una persona y también del causarle temor. David, quien escribe este salmo, es un hombre que luego de ser pastor y luchar contra fieras, contra leones y contra osos, luego lucha contra gigantes. Y no solo lucha contra gigantes, contra personas, contra grandes ejércitos, sino que lamentablemente también le toca pelear contra su propia familia. Acuérdate que huyó de su hijo Absalón y hubo guerra, una guerra civil prácticamente llamada así, entre la gente de David y la gente de Absalón. Y huyó David y Absalón trató de arreciar la guerra a muy cerca de su padre. Y David, mi querida iglesia, ojo que dice aquí, aunque un ejército campe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Y yo quiero, por favor, hacerte una claridad aquí. Aunque David está haciendo una declaración muy fuerte y muy clara aquí, no temerá mi corazón. No quiere decir que David nunca sintió miedo. Porque si usted lee en otros salmos, usted se va a dar cuenta de que David escribe que está atemorizado o que mis enemigos me buscan para comer mis carnes y me tiemblan las piernas o el corazón se me estremece por dentro. Cuando usted lee eso, quiere decir que el salmista tiene miedo, tiene pavor, tiene terror, porque su vida está en peligro. Iglesia, muchas veces tu vida quizás ha corrido peligro así, por una sola o por muchas personas que de pronto han buscado tu mal o por alguna circunstancia ajena a ti de pronto. Y usted ha tenido temor. El temor es normal en el ser humano. Lo terrible es dejarse llevar del temor. Ahora, es una cosa que voy a decir y ojalá no sea mal interpretada, que aprendí en un canal de estudios de animales. Las palomas, a pesar de que son sigilosas y muy así como ariscas, no hay miedo en las palomas. No hay miedo en las palomas. Es un instinto que ellas tienen, pero no hay miedo. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces las palomas son depredadas, son asesinadas por sus depredadores. ¿Sabe por qué? Porque son temerarias. O sea, no tienen temor. El no tener temor del todo muchas veces no le conviene a la persona. ¿Por qué? Lo contrario del temeroso es el temerario. Me lo enseñó un profesor en la universidad y dice, el temerario tiene una terrible cuestión y es de que como no le tiene miedo a nada, siempre va delante de él de todo y cree que va a vencer o se va a llevar a todo el mundo con sus pechos y todo eso. Muchas veces eso le suele ser engañoso y piensa que ya no depende más del Señor y puede menospreciar las fuerzas del Señor y confiar solamente en sus fuerzas y pues simplemente su vida puede terminar como la paloma. No tiene miedo y entonces como siempre está completamente seguro, se descuida y la paloma se descuida y los depredadores la atacan y le quitan la vida. Entonces, mi querido hermano, el temor en cierta forma es bueno para depender de Dios, pero no es bueno a la forma de que tú te dejes invadir por completo de Él. Ahí sí estás totalmente perdido y vas a tener que orar a Dios para que Él eche fuera todo temor. El amor del Señor echa fuera todo temor. Amén. Entonces, mi querida iglesia, aclararles esto. David, a pesar de que dijo esta frase, al ver tanto ejército, tantas personas alrededor de él, muy posiblemente tuvo temor, pero hay algo que estuvo dentro de él, o alguien, perdóneme usted, que estuvo dentro de él, que a pesar del temor o que en medio del temor había algo que le hacía ser resiliente, alguien que le hacía ser valiente y que lo ayudaba a pelear. Amén. Yo, precisamente, Julio Mesa,
Alzo mi mano cuando dicen miedo a las agujas, por supuesto. Soy capaz de tomarme todas las cápsulas posibles con tal de evitar una inyección, pero cuando me llegue el tiempo de la inyección, mi hermano, hay que hacerlo. Yo pensaba que nunca iba a atravesar por un quirófano y me tocó atravesar por un quirófano a través de por una hernia que me salió, una hernia inguinal, y me tuvieron que operar. Tuve que pasar por el bisturí, que muchas personas quizás no han pasado y ojalá nunca pasen, porque hay algunas personas que se complican antes de la operación. ¿Por qué? Porque la presión se le dispara, o se le sube o se le baja por el temor. Y le voy a ser sincero, mi querido hermano, a mí el dolor físico me bajó la presión. Yo me puse frío, pero antes de la operación. Pero en el momento de la operación, yo decía, Señor, estoy enfermo, estoy padeciendo algo, pero en medio de eso, yo quiero que tú escuches mi voz, no de queja, sino de alabanza, y que tú vas delante de mí. Y yo no sé si fue eso, mi querido hermano, pero cuando yo entré al quirófano, estaba consciente de todo. Nunca me dormí. Y los doctores trabajaron conmigo, yo despierto, obviamente con mi parte de la cintura hacia abajo dormida, y yo escuchando todo lo que hablaban. En ningún momento tuve temor. Agradezco a las personas que oraron por mí en ese momento, pero también agradezco sumamente a Dios que se llevó de mí el temor, y que en medio del temor supo sacar de mí valentía. A eso se refiere David cuando dice, no temerá mi corazón, porque nosotros podemos sentir temor en medio de pronto de una mala circunstancia, pero podemos decir, no importa, Señor, aún en medio de esto, yo voy a salir, yo voy a pelear tus batallas, Señor, tú vas a ir conmigo, tú vas a extender tu mano hacia adelante de mí y tú me vas a dar victoria. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su lugar? No sé si usted tenga aliento para hacerlo, pero lo podemos decir. Mire algo acá, por favor, que quiero enseñarles. No sé si alguien es de esta época, pero hay una guerra que sucedió en Medio Oriente, 5 de junio hasta el 10 de junio. No son 5 días. Se llamó la Guerra de los 6 días. 1967. 5 de junio de 1967, hace casi ya prácticamente, si no estoy mal, un cálculo rápido, casi 60 años, si no estoy mal, o 50 y pico de años, más o menos, algo así, ya creo que son 50 años, bueno, no estoy seguro, pero más o menos esto. ¿Quién peleó aquí contra quién? Israel contra un cierto grupo de naciones árabes. Amén. Un cierto grupo de naciones árabes llamada la Liga Árabe, donde participó Irak, Irán, Siria, Egipto, no sé qué otro país participó. Pero geográficamente donde está Israel ubicado está en completamente la mitad de toda una gran fila o grupo de naciones árabes, las cuales odian por completo la nación de Israel. ¿Qué quiere decirme esto a mí, mi querido hermano? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? David muchas veces fue rodeado por personas que le odiaban de esta manera. Israel también lo vivió en la época actual en la que de pronto tu abuelo pudo haber nacido, o quizás de pronto no sé si tu papá, yo qué sé. Pero mire algo acá lo que sucedió. Israel se vio totalmente rodeado en ese 5 de junio de 1967, rodeado por naciones, mi querido hermano. Aviones, tanques de guerra, ejército y todas estas cosas. Y en medio de eso, en medio del temor, en medio de esa prueba, ¿qué pasó? Israel sacó fuerzas de donde no podía. Pero mi querido hermano, usted no puede sacar fuerzas de ninguna parte si Dios no le ayuda antes. Dios le ayudó antes, así como te ha ayudado a ti, como me ha ayudado a mí. Dios le ayudó a Israel a sacar fuerzas de donde no la podía. Y tomó Israel sus tanques, estrategias militares, bombardeó naciones como Egipto, creo que Siria, si no estoy mal. No sé si Irak o Irán, pero sí de Siria y de Egipto. Bombardeó los aeropuertos de estas ciudades,
las bases militares de donde iban a salir los aviones, los aviones que iban a bombardear la nación de Israel. Israel se levantó y se adelantó mucho antes de que ellos lo hicieran y los exterminó por completo la artillería que estas naciones tenían para atacarlo a él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista. El salmista dijo esto y a la nación de Israel le sucedió esto. Y yo no sé si de pronto a ti te esté sucediendo algo por igual. De pronto tú sientas que hay opresión, hay cosas espirituales que estén alrededor de ti, que no te dejen vivir bien, que no te dejen respirar bien, que no te dejen pensar bien. Tengo algo por seguro y es de que aunque todo lo que se quiera levantar, mi querido hermano, el Señor levantará banderas de victoria y te dará la victoria, valga la redundancia, a ti en tus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí en su lugar? Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Versículo 4, algo muy precioso, algo muy lindo, algo que me encanta. Dice, una cosa he demandado al Señor. Una cosa, demandar es pedir. Una cosa he demandado al Señor. Esta yo buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Yo pido estar en la casa del Señor, pero no voy a esperar que el Señor me tome por las manos y llevarme allá, sino que dice el salmista, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y cuándo sucede esto, mi querido hermano? Tengo que buscarle yo le tengo que buscar a Él a diario. Y como yo le busco a diario con un corazón íntegro, con manos limpias, corazón puro, como mencionábamos en el Salmo 1 en una ocasión atrás, entonces yo encontraré al Señor. ¿Y qué pasará ahí? Para contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué te impulsa a ti a buscar al Señor? ¿Bienes materiales o contemplar la hermosura del Señor? Y para inquirir, ¿qué es inquirir? Ir más allá del más allá del más allá. Es lo que hacen tus hijos o es lo que hicieron tus hijos, lo que hacen tus hijos cuando están pequeños. El porqué del porqué del porqué del porqué de las cosas. Papi, ¿y por qué el cielo es azul? No, hijo, porque el Señor lo hizo así. ¿Y por qué lo hizo así? Preguntas que ellos nos hacen que a veces nos dejan como que un poco pensativos. Amén. Eso es inquirir. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su pabellón. Me pondrá en alto sobre una roca. ¿Dónde te esconderá el Señor? Dice, en su tabernáculo, en su casa. ¿Cuándo? Cuando más lo necesitamos nosotros, mi querido hermano. En momentos ¿de qué? De prueba. En el día del mal. Esto que estamos viviendo hoy, y que tú estés bien, y que tú estés en tu casa, y tú dices, yo no estoy en la casa del Señor. El tabernáculo quiere decir morada de Dios. Mi querido hermano, Dios habita toda la tierra y su plenitud. Si tú estás en su presencia, has estado a salvo, dale gloria a Dios, porque en medio de esta prueba, de esta pandemia, de este temor, terror que muchas personas tienen de no quedar aquí en este momento, en esta temporada, y si tú sigues de pie, y si tú sigues y avanzas, y si tú sigues vivo, y si tú sigues respirando, si tú sigues con bien, en medio de la crisis tienes para comer y todo esto, quiere decir que estás oculto en medio del tabernáculo del Señor, porque ahí sí Él te tomó y te llevó al oculto de su morada, y no solamente te metió en la morada de Él, sino que te metió aún en lo más íntimo, en su pabellón. Óigame, querido hermano. El esposo, cuando lleva a la esposa a su casa, no la deja en la sala, la lleva a su cuarto. Y allí tiene intimidad, y el esposo protege a la esposa. Somos la novia,
Somos la futura esposa del Señor. Y el Señor nos incluirá en su tabernáculo, y no solo en su tabernáculo, sino dentro de ¿qué? En su morada. Amén. Damos gloria a Dios por ello. Voy a poner un poco de luz aquí porque... Bien, dice la palabra de Dios en el capítulo 27, 6. Dice: y luego será levantada mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré salmos al Señor. Mi querida iglesia, después de la prueba viene la exaltación. Después del conflicto viene la victoria. Después de esto, cuando tus manos están cansadas y todo esto, el Señor las ha de levantar. Y no solamente esto, sino que muchas veces de las batallas, de las guerras y todo esto, nuestra alma queda como un poquito abatida, nuestra mente queda, nuestra cabeza agacha porque sucedieron cosas terribles. Porque sí, está bien, tenemos batallas y las ganamos, pero de cada batalla hay heridas que quedan y hay cabezas gachas muchas veces. Y el Señor ha de hacer esto, mi querida iglesia: levantar tu mirada, y no solamente levantar tu mirada, sino colocarte sobre una roca para que todos puedan verte y que el Señor pueda promoverte a otras cosas y decir: este es mi siervo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo alegría, en quien me gozo. Él es esto, Él es lo otro, Él es humilde, Él hace esto, Él hace una cosa, Él hace otra, mi querido hermano. Y que el Señor te bendiga, o sea, hable bien de ti. Eso es lo que quiere decir el salmista ahí en el versículo 6. Y luego será levantada mi cabeza y sobre mis enemigos en derredor. Lo que más le da rabia al enemigo, que el Señor pelee por ti, te dé la victoria y Él sepa que te puede ganar, pero no puede hacerte nada. ¿Por qué? Porque es Dios quien pelea por ti. Es Dios quien pelea por ti. No te bajes del ring. Está ahí en el ring porque el enemigo ha sido vencido y tú no tienes necesidad de bajarte. ¿Por qué? Porque Él no puede subir a pelear contigo, porque el Señor lo ha vencido ya y te ha dado el cinturón de victorioso a ti. Amén. Sin pelear, aún así, solamente por creer, te ha hecho el victorioso. Dale la gloria a Dios si puedes ahí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y entonaré salmos. ¿Cómo está tu alabanza? ¿Eres agradecido para con Dios cuando terminas una batalla? Agradeces de todas las maneras posibles. Hay que ser agradecido, hay que manifestar y testificar todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Amén. Hay que darle gloria, hay que darle honra con salmos, con cánticos, con acciones de gracia, testificando a las demás personas y dándole gloria a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado a conocer. Amén. Bien, yo quiero que para terminar, por favor, vamos a saltar, por favor, a una parte muy importante aquí. En el versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. Aquí me gusta mucho cada vez que leo esto. Siempre me acuerdo de mi situación. Yo no fui criado por ninguno de mis padres, aunque mi madre trabajaba para mí, pero la que se desvelaba por mí era mi abuela cuando yo sufría de fiebre y de cualquier otra clase de enfermedad. Ella era la que estaba pendiente de mí, perdiendo sueño, perdiendo fuerzas. Hoy no está conmigo, no está viendo quizás lo que estoy haciendo, pero sí lo supo antes de partir de este mundo. Y quiero de esta forma honrarle un poco a esa persona que estuvo conmigo, que me cuidó, que me protegió. Porque hay muchas personas a las cuales se les cumple este versículo, que no tienen padre ni madre porque simple y llanamente no les dio la gana de estar con ellos y los abandonaron. No sé si es el caso tuyo, mi querido hermano, que me estás escuchando, que sufres de abandono,
virtual o físico, de tus padres, de tus hijos, de tus familiares, de tu ser querido, no sé. Pero yo tengo una palabra para ti. El Señor ha prometido estar contigo todos los días, no un solo día, ni dos, ni tres. Y aunque tú no lo veas, el Señor dice, aunque padre y madre me dejaren, ahí el salmista lo dice, Jehová me recogerá. El Señor nunca deja solo, ni huérfanos, ni desamparados a aquellos que han sido abandonados. Amén, iglesia. No te deja, no te desampara el Señor. Él está contigo todos los días ahí. Mira algo acá. Siempre me gusta cuando leo esto, veo la vida del salmista. ¿Por qué el salmista diría eso? Siempre me llama la atención. Siempre me voy a la historia de la elección de sus hermanos y donde él es excluido de una u otra manera. Ah, sí, tenemos uno último, pero está ya cuidando las ovejas. Llámalo para ver. Y ese era el que el Señor quería. Tal vez muchos te menosprecien y todo eso porque no vean nada en ti. Y lo que hay una gran cuestión aquí es de que lo que no pueden ver ellos, el Señor sí lo puede ver. El Señor ha visto tu corazón, ha visto los dones y talentos que tienes dentro de ti, ese don de servicio, de orar, de extender las manos, qué sé yo, mi querida iglesia o amigo que me estás escuchando, el Señor sí lo ve. Porque el Señor no ve solamente lo que ven los ojos de los hombres, sino que el Señor dice, ve el corazón. Y el Señor ha visto tu corazón y sabe de las cosas que eres capaz de hacer, obviamente de la mano de Él. Amén, iglesia. El salmista fue menospreciado, quizás de pronto usted también lo fue, pero sepa que el Señor te ha sostenido hasta ahora y que el Señor te mantiene en pie. Y para terminar con este estudio un poquito aquí del Salmo o análisis más bien, no llamemos estudio de pronto a esto, sino un análisis del Salmo 27, dice la palabra de Dios así. En lo último dice, me gusta mucho el 12 y el 13, pero más me gusta el 13 y es donde voy a terminar esto. Dice el 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Acuérdate que cuando si no estoy mal, fue Natán el que le dio 3 opciones a David de ser castigado por el Señor, y una de ellas fue caer en manos del enemigo, y David dijo, no, el hombre no tendrá compasión de mí. En cambio Dios, si me ve triste y desamparado y tirado en el suelo, será movido a misericordia y me dará descanso y me perdonará. Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Habría yo desmayado o hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que el salmista se desanimó, que el salmista bajó los brazos, que el salmista ya no quería seguir como muchas veces nosotros lo hemos querido hacer. Pero había una promesa del Señor dentro de su corazón y en su mente, que el Señor le había dicho o declarado a David, y él le había dicho, verás mi bondad, verás mi misericordia en este mismo lugar, en esta misma tierra donde tú caminas, en medio de tinieblas y oscuridades, como hablábamos al principio. Y en ese momento ya de qué sé yo, de desconsuelo, de tristeza, de ver tantas cosas que a él no le gustaban al salmista, ¿sabe qué? De ahí, en ese preciso momento, en el preciso momento de la maldad, de la melancolía, de la tristeza que David atravesaba, dice, hubiese yo desmayado si no creyese, y ese es el todo, mi querido hermano, la fe, en ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo por usted en este tiempo, en este momento que vivimos? Difícil, ¿verdad? Pero si usted como David lo cree, Dios puede hacer maravillas con usted, con su familia y con su ministerio, mi querida iglesia. Le invito a cerrar sus ojitos ahí por un instante y le diga ahí al Señor, Padre, soy afortunado
porque tú eres mi luz y me salvas. Soy afortunado porque en medio de la opresión y presión que hacen mis enemigos para comer mis carnes y matarme, tú estás conmigo influyéndome aliento. Y como el salmista dijo, yo tampoco voy a temer, Señor. Y en medio de mi temor, tú harás que de mí salga, Señor, valentía para vencer y adelantarme al enemigo y vencerlo a él, Señor. Te doy gracias porque me has hecho fuerte en medio de mi debilidad. Y aún en medio de la prueba que congoja a todo el mundo entero, tú me has guardado en medio de tu morada y de tu tabernáculo, Señor. Y no solo que me has llevado a tu casa, sino que me has metido en tu habitación, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Padre, oro por aquellas personas que se sienten débiles en la fe, en lo físico, que se sienten desamparados, Señor. Por ti, Padre, abre sus ojos y que ellos puedan ver que eres tú, Señor, quien pelea por ellos, que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros, y que a pesar de que mi hermano o mi hermana o simpatizante que me está escuchando sienta que ha sido desamparado por esa pareja con la cual vivió mucho tiempo y ahora le está dando la espalda, sepa, Señor, de que tú le recoges, que tú le guardas y le abrazas, que le dices, Señor, tú eres mi hijo, mi hija, mi esposa, yo soy tu cuidador en medio de esta prueba, en medio de esto que vives, y quiero protegerte y quiero ofrecerte mi presencia como garantía de que vas a estar bien. Iglesia, vas a estar bien en medio de todo esto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Una vez más, te saludo en el nombre de Jesús, Julio Mesa, para servirte, y espero que, esto sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.